sé si es un tema de producción o por qué, pero en las últimas expertas e invitadas nos coinciden como con los nombres. Hoy tenemos dos Beatriz, ¿cierto? Beatriz, me levantan la mano, Beatriz Ospina, médica cirujano, especialista en pediatría. Beatriz Restrepo, otra médica cirujana, especialista en educación prenatal, además consultora en lactancia materna. Y la doctora Lina Torres, mastóloga y ginecóloga. Aquí la doctora Restrepo fue mi profe para esta tarea, para empezar a ser mamá. Sí, hice mi curso prenatal con ella y a ella le debo gran parte de el amor por la lactancia. Gracias. Recuerdo a Beatriz insistiendo en la importancia de eso y hoy lo que queremos es justamente transmitir eso. Resulta que Modo Rosa adelanta por estos días, pues Modo Rosa se dedica normalmente a promocionar temas de prevención de cáncer de mama, el autoexamen y todo lo que tenga que ver con esto, pero por estos días coincidencialmente, pues con la aparición de Paso a Paso, un tema importante que es el que tenemos hoy, a promover la lactancia como factor protector del cáncer de mama. ¿Qué es lo que están haciendo y por qué, digamos, se ha encontrado, cuál es la evidencia científica de que la lactancia realmente pueda proteger contra el cáncer de mama? Bueno, buenas tardes, gracias Lina por la es mastóloga. invitación. Entonces empecemos antes de mi pregunta, ¿por qué es una mastóloga? Bueno, yo soy ginecobstetra de la Universidad Pontificia Bolivariana y estudié cirugía de mama y mastología en la Universidad CES. Entonces, digamos que me desenvuelvo en todo este proceso, tanto en la parte ginecológica como en el manejo de las masas mamarias, tanto benignas como malignas, y el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Ahora sí, ¿cuál es esa evidencia entonces que se ha encontrado o cuál es la relación de lo uno con lo otro, lactancia y cáncer? Sí, realmente la lactancia se ha tratado de investigar junto con otros factores para determinar si realmente existe un impacto en el cáncer de mama. Es difícil investigar sobre la lactancia porque la lactancia tiene además otros factores en estas pacientes, los partos, su estado funcional, los tratamientos que recibe y todas esas cosas hacen que sea difícil sacar una conclusión. Pero digamos que la ciencia se basa en recolectar toda la literatura existente, eso se llaman revisiones sistemáticas, y recientemente, el año pasado, se publicó la última revisión sistemática donde se habla realmente de los beneficios. Se habla de que si una mamá puede lactar por lo menos un año, hay una reducción relativa del riesgo de cáncer de mama hasta en un 4.3%. Entonces, es complicado porque el cáncer de mama no tiene muchos factores que nosotros podamos modificar o que podamos, digamos, asumirlos para una protección. Entonces, tenemos que tratar de usar los que conocemos, en este caso la lactancia, asociado también a la reducción de peso, a una dieta sana, para poder tratar de reducir, digamos, la aparición de esta enfermedad. Como mastóloga, ay, llamada, bueno. Tenemos llamada, sí. De una vez, tenemos a Betsaida, ¿cierto? Mamá de Jeremy, en Paso a Paso. Betsaida, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué edad tiene Jeremy? Jeremy tiene 17 meses. 17 meses, ¿que son cuántos años? 1 año y 4 meses. Ah, es 1 año y 4 meses. Campaña de Paso a Paso. Sí. Betsaida, tu inquietud o tu experiencia con respecto al tema de la lactancia. Bueno, a ver, pues yo también soy mamá primeriza, con mucha dificultad porque primero perdí 2 bebés lamentablemente, Jeremy en mi tercer embarazo y mi primer bebé pues, y feliz porque yo lo quería alimentar, en verdad sí es una experiencia muy bonita, solamente lo alimenté hasta el año, pero lo que me puso muy triste fue que, o sea, los senos se me redujeron totalmente. Yo no sé qué tan normal sea eso. Pues muy pertinente tu inquietud y gracias por compartirnos tu experiencia. Primero 2 cosas, ¿solamente hasta el año o hasta el año? Y sobra el solamente. Yo pienso que sobra el solamente. Antes es una mamá que la tenemos que felicitar porque hizo todo este esfuerzo hasta el año. Sí, exactamente. Y cada vez las mujeres lactan menos. Desafortunadamente sí, por nuestro rol en la sociedad, entonces ya nos tenemos que vincular a la vida laboral más rápido de lo que quisiéramos, porque no podemos hacer sentir culpables a las que por cualquier otro motivo no pueden continuar. Pero cuando ya no logramos tener la continuidad en la lactancia, pues se baja muchísimo la producción, el bebé le va cogiendo un poquito de pereza a esa pegada del pecho, entonces va haciendo que no podamos prolongar más la lactancia, a veces hasta más de 6 meses o incluso 3 meses. Y lo otro que ella preguntaba, la reducción de los senos luego de este año de lactancia, ¿también es normal? Sí, le diríamos que es normal porque se pierde el tejido graso. O
sea, la lactancia es un efecto metabólico acelerado. El cuerpo, tú lo decías ahorita, Flo se te comió los brazos, todo, ¿sí? Entonces es eso. Hay tanto, se acelera el metabolismo, es como si estuvieran en un gimnasio, haciendo gimnasia. Entonces, parte del tejido graso que tiene la glándula, pues es normal que se seque un poquito. ¿Y cuando hay que alimentar 2 o 3 o 4? Es igual. ¿Pasa igual? Sí, es exactamente igual. Pero o sea, no le va a pasar más ni se le van a secar más porque sean 2. Pero, ¿qué pasa en ese proceso que uno, digamos, los 3 primeros meses es así? Y luego, aun cuando siga lactando, desaparece, digamos, el volumen o el tamaño. ¿Qué es lo que pasa? Ya el cuerpo tiene un balance, ya es capaz, ya el nivel de las hormonas ya se estabiliza, ya la producción de leche es a libre demanda, o sea, la necesidad del niño. El niño en el momento que empieza a succionar, empieza a formar leche. Entonces, en el momento que forma leche, entonces ya no están esos senos tan cargados. De hecho, ya ellos se alimentan solamente de un seno y en más poquito tiempo. Y ya uno no es tan cargado. Entonces, sí, no es que porque ya se redujo el tamaño del seno ya no va, pues, a disminuir la leche, no. Ni Ahí la siempre calidad está. de la leche No, tampoco. Bueno, realmente entonces el tema de la lactancia relacionado con el cáncer de mama, es esta mujer que tuvimos aquí, lactó durante 1 mes y medio. ¿Qué puede impedir o qué tanto afecta la lactancia ahí? ¿Puede lactarlo más tiempo? ¿Por qué no? Sí, ¿qué le favorece a ella? Lo que pasa es que ya con ella ya no la podían dejar tanto tiempo sin quimioterapia. Entonces ya la dejaron, como quien dice, disfrutar a su bebé, darle anticuerpos, que es lo máximo que uno le puede dar al bebé, que es irreemplazable. Y ya a las 6 semanas ya se la volvieron a pasar a ginecología, a empezarle ya su parte de quimioterapia. Estas 6 semanas, ¿qué hace? Como a nivel coloquial, para mejor explicación, es que las células están encargándose es de producir leche. Entonces están en ese momento como olvidándose en replicarse y envolverse otra vez cáncer, pero no se puede dejar tampoco mucho tiempo, entonces ya de ahí sí pasan otra vez con su tratamiento de ginecología. Usted ahora preguntaba que qué pasa si uno lo hace por 2. Sí, porque debe ser mucho el esfuerzo, el sacrificio también, ¿no? Pues habrá que preguntarle a esta mamá. Vamos mamar no pescuezo. Pega ele. Mas é lindo, papai. Eso suena como si lo estuvieran saboreando mucho, pero realmente no debería sonar así. No, ¿por qué? No, porque Aquí es que acabamos de le Eso está sí dando no le abrir más la disfrute boca, de no, ellos. es No, a no. propósito de pedagogía, ¿no? De hecho, por pedagogía, lo ideal es que tengan un mayor contacto, que no suene tanto, porque si no están mal pegados. Entonces, por eso es que le dañan el pezón, agrietan pezón Les dan y generan gases. O dolor. sea, que ahí es más aire lo que están... No tanto Consumiendo. aire, sino que no están haciendo un buen Una buena estímulo de la succión. glándula al tener un mejor agarre, una buena succión. Entonces, de hecho, la cantidad de leche que terminan sacando no es la más adecuada. Entonces ahí tenemos una información, un dato muy importante para las madres que estén lactando. Si escuchan eso, digo, hay que pegarlo mejor. Está mal pegado. Hay que pegarlo mejor. Tiene hay que haber un pegarlo mayor bien. contacto. Ahí está Luisa, la mamá de Juanita. Luisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiene Juanita? Juanita tiene 2 meses. Uy, felicitaciones. Estás en ese momento en que uno no se quiere separar por nada del mundo. Más o menos, sí. Muchas ¿Es gracias. tu primera hija? Mi primera bebé, sí. Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo te ha ido con la lactancia? Pues a ver, como decían ahorita, en principio pues siempre duele un poquito, se agrietan los pezones, pero soy una defensora de la lactancia. De hecho, yo sufro de artritis reumatoidea. En este momento tengo una crisis muy fuerte y con el reumatólogo estamos tratando de manejarla precisamente para no suspenderla, porque pues queremos llevarla al máximo. Pues ojalá pudiéramos llegar a esos 6 meses, esperando que con los medicamentos logre pasar esta crisis. Pero ya la crisis de pezones agrietados y eso pasó. Eso pasó. Sí. Muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, hasta luego. ¿Algo que hacer en este caso? No, la idea es lo que ella hizo al principio, pues corregir bien el agarre y todo, y respecto a su enfermedad, eso es lo que decía con el especialista. Llega un momento en que tienen que sopesar entre la crisis de la enfermedad o a veces la misma lactancia le puede favorecer un estado donde el cuerpo inmunológicamente esté más pasivo y pueda tener una remisión de los síntomas en el caso de la artritis de ella. Eso del agrietamiento de los pezones uno lo oye muchísimo. ¿Eso es normal? ¿Debería pasar? ¿No debería No debe pasar? pasar. No debe pasar.
No debe ¿Qué pasar. estamos haciendo mal? Un agarre. Lo que pasa es que la mayoría de las veces las mamás empiezan que destape la nariz, que le coja solamente la puntica del pezón, que si tú no tienes pezoncito formado, entonces no vas a ser lactante, y eso no es así. El bebé tiene que agarrarse de toda la areola, tener un mejor contacto, porque así va a lograr chupar y no morder. De eso sí que me acuerdo de ese curso, porque se les tapa completamente la nariz y empieza todo el mundo, vea, se está ahogando, no puede respirar. No, y ellos, de alguna manera, yo no sé, el cuerpo está hecho para que ellos respiren. Por eso son ñáticos. Y además el calostro, que es la primera leche, tiene factor de crecimiento epitelial. Entonces también, ¿qué quiere decir eso? Que si después se untan con calostro, ayuda a cicatrizar esas pequeñas hendiduras, entonces la naturaleza es sabia. Esa parte la hidrata y le hace que mejore. Entonces, es muy importante el buen agarre y después echar un poquito de calostro. Hola, buenas tardes. Quiero preguntarles sobre qué alimentos aumentan la leche ahora que estoy en esa etapa de lactancia. No es que ningún alimento mejore o empeore la lactancia. Lo más favorecedor es el estímulo y tomar abundante líquidos. Entonces está el mito urbano del aguapanela, de la cebada, del hinojo, de todo esto apuntes a más líquido. No solo el mito, sino que después dicen, ay, pero no pues que la lactancia adelgazado. Sí, entonces uno lo que les dice, si empiezan a usar de tanta aguapanela y tantas cosas, pues terminan es también pues más gorditas, y la idea es que sean súper saludables. Entonces la idea es a tomar bastante líquido. Hay unos alimentos que uno se da cuenta que le causa daño al bebé. Yo personalmente lacté a mis 2 hijos, ya son grandes, tienen 16 y 14 años y los alimenté durante 6 meses. Y con Juanita yo no podía comer frijoles porque esa niña lloraba todo el día, entonces a mí no me pareció tanto de mito y abuelita pues comer leguminosas. Con ella me daba eso, y con Martín chocolate. Entonces la idea no es que empiecen a limitar todo la alimentación, porque uno queda ya viendo que estas mamás empiezan a desnutrir, porque han de comer lácteos, de comer huevo, de comer aguacate, de comer yuca, de comer cítricos. La idea es que estén súper bien nutridas, que tengan una alimentación súper balanceada y aumentar líquidos. Y uno empieza a ver que si las cosas muy saborizadas, me explico, mucha pimienta, mucho curry, mucha cebolla, mucho ajo, pueden alterar un poquito el sabor de la leche, entonces les puede saber raro. Entonces bajarle, no es que no vuelvan a comer, pero no comerse algo al ajillo, por decirlo así, o algo con mucho curry o mucho picante. Y lo otro es favorecer mucho líquido durante el día. En cuanto al alcohol y a la cerveza, se ha visto que si se tranquilizan, están más relajadas, puede aumentar, pero eso tiene consecuencias porque uno no sabe qué porcentaje puede transmitirle de alcohol, porque esa es otra cosa que dicen, no, yo me voy a tomar varias cervezas o me voy a tomar varias copas de vino. O que el acero, que no tiene alcohol. O que el acero, y el acero en realidad sí tiene algo de alcohol. Eso tampoco es cuento. Exactamente, después le hacen la prueba de alcoholemia. El famosísimo hinojo, ¿qué pasa con el hinojo? ¿Sí realmente favorece la producción? El hinojo toda la vida se ha favorecido un poquito el aumento de la leche en cuanto, como está líquido, pues es el líquido, lo están tomando. No he evidenciado literatura que muestre que el hinojo sea favorecedor a ningún tipo de cáncer o que haya algún compuesto químico. Yo personalmente no lo conozco. No tengo la evidencia científica para este estudio. O sea que es prácticamente lo mismo tomar hinojo que agua. Podríamos decir que sí, que es un mito, pero sin embargo no hay mamás, como dice uno en medicina basada en la evidencia, hay mamás que se lo toman incluso en goticas o en cápsulas naturistas y dicen, yo mejoré mucho, pero lo importante es no abusar. Efectivamente, yo tampoco conozco estudios que digan que son positivos y mucho menos tampoco conozco estudios serios todavía que lo asocien o que el consumo de hinojo esté asociado a que predisponga a un cáncer, no. Doctora, hablábamos o nos íbamos a mensajes institucionales con un mito y tiene que ver con el tema de la herencia. ¿Se hereda el cáncer de seno? ¿Aumenta las probabilidades de padecerla? Sí, realmente dentro del cáncer de seno hay como 2, digamos, divisiones grandes. Uno es el cáncer genético, o sea, yo desde que soy un embrioncito vengo predispuesta para tener un cáncer de mama. Ese es solamente el 10, más o menos 5 a 10% de los cánceres de mama. Esto es lo del cuento de Angelina Jolie, lo del cuento de la mastectomía profiláctica bilateral. Entonces, digamos que eso es un pequeño porcentaje de la población. El resto de la población, que somos todos nosotros, podemos tener factores de riesgo o no.
Dentro de esos factores de riesgo, como decíamos ahorita en el mito, el tener la historia familiar de cáncer de mama es un factor, digamos, que importa, pero asimismo la edad, que son factores que no podemos modificar, el peso, la vida sedentaria, la radiación solar, el ser mujer. Para la mama no hay evidencia de eso. Pero sí es importante conocer que muchas de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo. Ni tienen mi mamá, ni mi hermana, ni mi prima con cáncer de mama, y es por eso que nosotros hacemos tamizaje, o sea, buscamos cáncer de mama en la población normal, porque el 80% del cáncer de mama aparece en la población sin ningún factor de riesgo. Entonces, no estamos libres, ninguno de nosotros. ¿Cuánto fue la cifra que diste ahorita, que al lactar puede disminuirse el riesgo en cuánto? Hablan de un riesgo relativo, una reducción del 4.3%. Si a eso se le suma el aumento de los partos, o sea, la paridad, tener más de 4 partos, ya vamos en un 9% de beneficio. Otros factores dan un impacto mucho mayor. El ejercicio, por ejemplo, es un factor que da un impacto muy importante, y tener un peso y una dieta adecuada. Pero digamos que a la mano tenemos la lactancia, qué rico que podamos, digamos, darle otro chulito afirmar a la entonces lactancia. que quien no lacta o quien no es mamá o quien decide no hacerlo está más expuesto. Yo no lo diría así. No lo diría así, me parece que de pronto es algo exagerado y traumático. La lactancia maneja algo, y es que uno quisiera lactar, uno quisiera que todas lactaran, todos conocemos los beneficios, pero no todas se puede. O por una enfermedad, como digamos ahorita con Lisette, o por la artritis reumatoidea que nos contaba la otra señora que nos llama, o porque simplemente no tuvieron las herramientas o las indicaciones adecuadas para hacerlo. Entonces, el hecho de no lactar no te aumenta un riesgo de una manera importante, pero lactar te lo puede disminuir, no de una manera dramática, pero sí sumado con otros factores de una manera Me importante. gusta esa conclusión. No lo aumenta, pero sí lo puede disminuir. Exacto. Pero más allá de eso, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, con el tema del autoexamen de seno y con el cáncer de mama, hay que volverse más canzones que un brasier chiquito y estar pendientes, hacerse el autoexamen. Sí. Síganse haciendo el autoexamen. Hay que insistir, aunque les digan que se volvieron una teta con el tema, sí, vuélvanse una teta con el tema de la prevención del cáncer de mama. Y vamos con una llamada. Tenemos a Mari, mamá de Maximiliano, en Paso a Paso. Mari, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias a Dios. ¿Edad de Maximiliano? 14 meses. ¿Eso viene siendo? 1 año y 2 meses. Muy bien, campaña de Paso a Paso. Bueno, mi experiencia fue que como mamá primeriza, pegaba pues a mi bebé mal. Entonces me agrietó el pezón y me dio mastitis. Estuve 8 días hospitalizada, entonces ya mis amigas me decían, no lacte más, eso te va a volver a dar, qué miedo. Y no, pues yo dije, no, yo voy hasta que me dé. Y gracias a Dios hasta ahora, mi bebé todavía lo lacto. Y la idea pues es como seguir al menos hasta los 2 años. Y venimos muy bien, pues eso es para mí lo mejor como mamá. Mari, muchas gracias por compartirnos la experiencia. De ella me surgen las siguientes preguntas. Después de mastitis uno puede volver a intentarlo, ¿cierto? Y aún con mastitis no hay necesidad, es un mito de que durante una mastitis o un absceso mamario suspendamos lactancia. La idea antes es que necesitamos drenar y la mejor bomba succionadora es el bebé. Nadie Mientras lo hace se también pueda, como ellos. a no ser que tengamos que dar un medicamento porque la causa de la mastitis sea un bicho supremamente extraño y que amerite un antibiótico que contraindique la lactancia, que hoy en día ya es muy poquito. Es muy raro. Yo tengo una pregunta con el tema de la mastitis, que no solamente la mastitis le puede dar a la mamá, también le puede dar a los niños, ¿no? O por ejemplo, a mí me ocurrió, y lo pregunto porque se me vino a la mente eso, a mi hijo Miguel, muy pequeñito, nos dijeron que le habían dado mastitis y le pusieron las tetillas muy duras, le salía una especie de leche. ¿Es posible eso? ¿Eso se da? ¿Era otra cosa? ¿Fue una mala información? ¿Qué fue? No, por lo general ellos reciben hormonas durante el embarazo y después en la lactancia. Entonces, en las hormonas se puede aumentar los senos, inclusive pues las mamas, inclusive en los hombres, en las niñas incluso puede tener flujo vaginal, inclusive hasta sangrado. Entonces eso es influjo hormonal, no era que tuviera nada. Entonces eso es súper común, la piedrilla, entonces empiezan a hundirlo, entonces al hundirlo, o apretarle para que le salga la lechita. Entonces en esa drenada lo que terminan es infectando, pero a tu hijo no le dio mastitis. Le dio un influjo hormonal que le dio aumento de los
pues sí, como en las glándulas mamarias, pero por influjo hormonal de la lactancia. Hay dudas que llegan a través de la fanpage, pero les dije que me habían surgido 2 preguntas. Ella decía, espero alimentarlo hasta los 2 años. ¿Es la edad recomendada o cómo es? La Organización Mundial de la Salud recomienda ahora ideal hasta los 2 años o hasta más. Yo pienso que la conclusión, y complementando un poco lo que decía la doctora Lina, esto finalmente es hasta que la mamá pueda, quiera, porque eso también hay que respetarlo, porque muchas veces no es solamente querer, sino de poder, de que las circunstancias se den. Entonces, algunas les puede dar hasta más de los 2 años y a otras menos, pero lo importante es que se intenten y traten de darle leche materna. Tengo una bebé de 13 meses, todavía la alimento, ya tiene 8 dientes, 4 muelas y desde la semana pasada me coge el pezón y me lo muerde. ¿Eso trae alguna consecuencia? Consecuencia no va a tener, pues, ni le va a dañar el seno, ni le va a dañar el pezón, por eso el bebé se ajusta y la mamá aprende en ese agarre a ajustarlo. Yo creo que tú lo viviste, lo has vivido con tus hijos, ¿cierto? Uno aprende a ajustar un poquito ese agarre para que ellos dejen de morder y de jugar ahí con los dientes. Esto va a sonar a charla, pero pues son cosas que pasan, lo de su mastitis, por ejemplo, pues la de Miguel. No, sí, es que eso fue lo que nos dijeron y por eso hice la Por pregunta. eso lo que voy a decir, cuando nació mi primer hijo, que nació ojiclaro, también me decían, ay, échale leche materna para que se quede así. Pues yo le eché y se quedó. Gotas de leche materna. Pues cierto, pero mito, ¿cierto? Nada, Caíste. no hay evidencia científica. Caíste en el caí. mito. No, yo sabía que estaba cayendo, pero dije, pues nada, pierdo. Sí, Pero vale. si hay una No, cosa antes es un riesgo mayor para Ah, una Dios mío. conjuntivitis. Ah, Ay, bueno. ya imagínese con lo que decía la doctora, y es que hay una creencia también de que las tetas de los hombres no sirven para nada. Y resulta que las tetas de los hombres sí le pueden servir a un cáncer de mama. O sea, a mi hijo pudo haberle no dado mastitis, pero a un hombre sí le puede dar cáncer de mama. Y eso, es un término y eso es una posibilidad. Incluso en personas mayores de 60, 70 años, cuando hay altos niveles de estrógenos, cuando hay esos antecedentes, también se puede dar. Sí. Para que no creamos que es un tema exclusivamente femenino. Aproximadamente uno de 3.000 hombres puede tener cáncer de mama. Este cáncer tiene una implicación importante y es que sí tiene como mucha relación con la parte genética. Entonces, si en la familia existe un hombre con cáncer de mama, es una indicación para que sus familiares cercanos, hermanos, hermanas, hijos, madre, se realicen pruebas genéticas. En general puede ser un cáncer un poco más agresivo. Por eso es importante también, igual digamos que es fácil de diagnosticar porque no hay tanto panículo adiposo, pero es importante que los hombres también se hagan un autoexamen. Porque es que, sí, eso lo tenía por decir, porque sobre todo entre los 60 y 70 años, y me van a corregir las expertas, y cuidado los hombres que no se van a confundir con una cosa que llama la ginecomastia. Que la ginecomastia, si no estoy mal, no, la ginecomastia, después yo le explico, la ginecomastia Tira la cortina del experto, por favor. la ginecomastia es el cambio hormonal que se da en los hombres entre la pubertad y los 20 años y que ocasiona el agrandamiento y endurecimiento de una o ambas mamas. Si a usted le pasa esto entre los 60 y 70 años, corra de una al médico. A esa edad, cualquier cosa que se le endurezca y se le agrande a uno es ventaja, pero es mejor consultar. Te van a hacer una invitación al consultorio, por Sin favor. palabras. Sin Pero palabras. usted oyó la última parte. ¿A esa edad qué? A los 60, 70 años, cualquier cosa que se le agrande o endurezca a uno es una ventaja, pero si es ginecomastia es mejor consultar al médico. Vamos a la fanpage porque hay otra duda relacionada. Leo. Hola, buenas tardes. Tengo una duda sobre el tema de hoy. Dice, mi bebé tiene 9 semanas, no entiendo bien. 9 meses. 9 meses. Es prematuro y tiene un buen agarre al pezón y tampoco tuve mucho tiempo, mucho alimento, pues no tenía la suficiente estimulación y solo pude alimentarlo 2 meses. Pero solo me salían unas goticas. Mi duda es que si tengo otro bebé podría hacer lo mismo. ¿Era el bebé? ¿Fue falta de estimulación para carga de leche? Tengo una niña de 1 año, 7 meses y aún la lacto. Tuve un absceso mamario a los 2 meses de nacida y a los 9 se acumuló nuevamente, pero no hubo infección. Sin embargo, me encontraron un nódulo de 3 milímetros en un seno. Eso es delicado, debo preocuparme. Me dicen que puede ser debido a la misma lactancia. Mil gracias. El hecho de que te haya pasado eso con tu primer bebé, jamás es que te va a volver a pasar con el segundo. Antes con el segundo vas a tener más cancha, vas a estar más tranquila. Como ya no va a ser prematuro, probablemente te va a ir súper bien. Entonces ya vas a saber cómo se agarra,
cómo lloran, y vas a estar mucho más tranquila. Igual un prematuro es un niño que es más difícil, y él solamente el estrés y el trasnocho con un prematuro que es mucho más seguido, la cangureada, los hacen disminuir un poquito la leche. Entonces, ¿Sí afecta el estrés la producción de leche? Sí, definitivamente. Mucho, sí. Muchísimo. Así que mamás, tranquilas. Y finalmente lo del nódulo que le encontraron luego de 1 año y 7 meses de lactancia. Sí, la lactancia es un factor, digamos, que hace difícil el diagnóstico de cáncer de mama, y por eso es que a veces se encuentran en estadios más avanzados. Todo nódulo debe estudiarse, debe hacerse un examen, una ecografía, en la ecografía determinar las características del nódulo, mirar la evolución del nódulo, si crece o no crece, y si realmente hay alguna sospecha, se debe tomar una biopsia. Y aquí, para complementar, toda paciente con mastitis a repetición o con colecciones a repetición, abscesos durante toda la misma lactancia, amerita un estudio ecográfico por mastólogos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Espero haya quedado claro el mensaje. La lactancia no solamente los beneficios para los bebés, sino para las madres. Un último mensaje radical, contundente. No, que se tiren al ruedo, que a pesar de que tenga dificultades al principio, miren todas las que nos han contado, que finalmente lograron ser exitosas más de 1 año. Las 2 primeras semanas son difíciles, pero por lo general tienden a superar todos los problemas en ese tiempo. Uno saca callo. Y para los hombres, que recuerden, es posible que a los hombres nos den cáncer de mama. No, es que para los pero que no, todavía... al bebé no le da mastitis. No le da mastitis, pero a un hombre sí le puede dar mastitis, cáncer de creo. mama. Para el que todavía dude, los hombres tenemos glándulas mamarias, lo que pasa es que no se nos desarrollaron del todo, y siquiera, porque ya sí nos sacan la leche, como fuera teniendo la más grande. El autoexamen. El autoexamen, importante, conocer los signos de alarma, volvernos multiplicadoras de los riesgos. Podemos salvarle la vida a alguien simplemente ayudándolo a una consulta oportuna, y la lactancia como factor protector asociada de otros factores. Construyendo desde el amor, paso a paso.